Hace un ratito publiqué el espacio para la encuesta diaria. Si no lo ha hecho, recomendable que lo haga de una vez. Aunque, ok. Entramos al sitio, encuesta regreso seguro. Si es la primera vez que entramos, nos manda directamente la encuesta diaria. Yo como ya la hice, pues me dice que ya la realicé. Hay que contestar todo como si estuviéramos completamente sanos, es decir, las preguntas le ponemos que no a todo. Con una o dos preguntas que ponga que sí, lo van a bloquear. Vamos a tomar captura de esta parte donde aparece su nombre y la fecha de hoy, ¿vale? Si está bloqueado, aquí hay una opción que dice solicitud de desbloqueo. Y si este botoncito está habilitado, pues lo puede dar clic ahí y ya va a poder generar su solicitud de desbloqueo. Después de eso, solamente va a estar a la espera de que le aprueben su desbloqueo, ¿sale? Si está su botón en fantasmita y su cuenta está bloqueada, entonces hay que pedir que le habiliten ese botón. Pero me parece que si está bloqueado, se les habilita en automático, solamente hay que darle ahí generar solicitud. Y ya después de un rato, pues ya le desbloquean su cuenta. Ok, ¿qué estuvimos viendo la clase pasada? Empezamos a hablar de semiconductores. Esta es otra materia. Nosotros no somos diodos, somos principios eléctricos. Está segundo parcial. Y empezamos a hablar acerca de semiconductores, específicamente del diodo. Empezamos la clase hablando de qué es lo que hace a un buen conductor de electricidad, un buen conductor, ¿sale? Y una característica que tienen en común la mayoría de los materiales conductores de electricidad es que tienen pocos electrones en su última órbita y en particular los que son más buenos entre los buenos conductores tienen solamente un solo electrón. Entonces ese solo electrón con, con poco esfuerzo podemos hacer que se aleje momentáneamente de su átomo de cobre original, que se vaya a un átomo vecino y que continúe moviéndose. El movimiento de este electrón que va a estar haciendo alrededor de un circuito es a lo que nosotros habíamos definido en la segunda, tercera clase como corriente eléctrica, ¿sale? Y en ese sentido, un semiconductor es un material que se encuentra justo a la mitad del camino entre un buen conductor y un material no conductor, es decir, que de plano no conduce la electricidad, un aislante. Los elementos favoritos para fabricar estos dispositivos son silicio, germanio y una aleación de arsenuro de galio, ¿vale? Porque dos átomos de silicio, ¿sale? Se pueden juntar y completar 8 electrones en su órbita más alejada. Uno de galio con uno de arsénico se pueden juntar para hacer 8 electrones en su órbita más alejada. Van a formar enlaces covalentes donde estos electrones eh, son suyos y a la vez de sus vecinos, ¿sale? Los están compartiendo y por instantes de tiempo, ¿sale? Están completos. Ok. Aquí los niveles de energía o las órbitas en donde se encuentran estos electrones es de una manera más específica lo que los convierte, los que los define como materiales aislantes o conductor. Cuando necesitamos mucha energía para que un electrón que se encuentra en la banda de valencia, sale en una de estas órbitas, conduzca electricidad, se mueva a una zona en la que esos electrones se pueden mover libremente, ¿sale? Si se requiere de demasiada energía, entonces esos materiales se consideran aislantes. Si se necesita, mm, sí energía, pero no tanto,
Entonces, eso los podemos considerar como semiconductores. Y si de plano no necesitan energía externa para empezar a conducir electricidad, esos materiales se consideran conductores de electricidad. Ok, entonces, ¿cómo es que vamos a formar este dispositivo? Pues vamos a tomar un bloque de silicio donde hay puros átomos de silicio en enlace covalente y los vamos a ensuciar, los vamos a dopar. ¿Sí estamos grabando? Sí, ok. ¿A qué nos referimos con este proceso de dopaje? Pues vamos a tomar un átomo de silicio y lo vamos a sustituir por un átomo externo. Por un átomo de boro para un dopaje tipo P, un átomo de arsénico para un dopaje tipo N. En el arsénico tenemos un electrón de más. Con boro nos hace falta un electrón. Entonces, si juntamos aquí la necesidad con las ganas de trabajar, se va, se va a formar una barrera interesante donde justo en la unión entre este material con dopaje tipo P y este otro material con dopaje tipo N. ¿Sale? Los electrones que están de más se van a empezar a mover a donde hacen falta, pero llegado un tiempo se va a formar una barrera potencial que ya no va a permitir el movimiento de más electrones. ¿Qué pasa cuando este dispositivo lo alimentamos? ¿Sale? Le colocamos una fuente de alimentación. ¿Sale? En este caso, por como la forma en la que colocamos esta fuente, ¿sale? La carga positiva va a atraer a los electrones, la carga negativa los va a repeler. ¿Sale? Esto va a provocar que esta barrera potencial, lo que no permitía que un electrón se moviera de un lado a otro, se haga más grande, se engruese y eventualmente no va a permitir el flujo de electrones. ¿Sale? Y si no hay movimiento de electrones, entonces significa que tenemos corriente igual a cero. Y si tenemos corriente igual a cero, este material se está comportando como un no conductor. ¿Sale? Pero ¿qué pasa cuando esa fuente la conectamos al revés? ¿Sale? Pues ahora esta barrera potencial se hace más delgadita. ¿Sale? Y si además le agregamos el hecho de que esta fuente sigue empujando electrones, pues vamos a tener aquí un flujo constante de electrones que están moviendo, que están recorriendo este circuito. Entonces, como tenemos un flujo continuo de electrones, significa que la corriente es diferente de cero y por lo tanto tenemos un conductor de electricidad. ¿Sí? Al acomodo de esta fuente, cuando este material, este dispositivo se comporta como un material conductor, le llamamos polarización directa. Al acomodo de la fuente, cuando este dispositivo se comporta como un no conductor, le llamamos polarización inversa. ¿Sale? Y pues ya decidimos darle nombre a este dispositivo y se va a llamar diodo. ¿Sale? Este diodo tiene dos terminales, uno que se llama cátodo, otro terminal que se llama ánodo. Y el símbolo del diodo es convenientemente una flechita que apunta a una rayita. Esa flechita nos va a servir de mucho cuando estemos analizando circuitos que tengan diodos. ¿Por qué? Cuando este diodo se encuentra en polarización directa, la corriente en sentido convencional coincide con el símbolo, ¿sale? Coincide con la flechita del diodo. Y cuando la corriente en sentido convencional va en sentido contrario a la flechita del símbolo del diodo, entonces este se va a encontrar en polarización inversa. ¿Sale? Vimos la recta de carga del diodo, que es el comportamiento de la corriente que pasa a través del diodo contra el voltaje que estamos aplicando al diodo.
Y lo que vemos es una gráfica, ¿sale? Que para la parte positiva se ve como una exponencial y para la parte negativa se ve como una línea casi constante. Esta gráfica la podemos modelar con la ecuación de Shockley, ¿sale? De que aparece una exponencial, ¿no? Y terminamos con un ejemplo donde encontramos el voltaje térmico para un diodo a una temperatura de 27 grados centígrados. Va que va. Ahí está, no era. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Queremos encontrar una manera en la que podamos analizar este circuito. Vamos a recordar momentáneamente la recta de carga del diodo, donde tenemos tres regiones de operación. Una región que es de polarización inversa, una región de no polarización y una región más de polarización directa, ¿vale? Normalmente vamos a estar trabajando o nos va a interesar trabajar en esta región de polarización directa, ¿sale? En la región de polarización inversa vamos a suponer que, aunque sí deja pasar una corriente muy, muy pequeña, vamos a suponer que no deja pasar nada. Fíjense, si yo sobrepongo una línea recta sobre parte de la recta de carga del diodo, puedo dibujar una línea recta y a partir de cierto punto, ¿sale? El comportamiento del diodo se sobrepone con el de esta línea recta. Vamos a ponerle que a partir de ese valor, ¿no? Ese valor lo proyectamos hacia abajo. Ok, esta línea recta que estamos viendo, podemos considerarla o podemos verla como una aproximación. ¿Y cómo podemos en un circuito eléctrico obtener una línea recta así? ¿Sale? Esta es una gráfica de corriente contra voltaje. ¿Recuerdan ustedes cómo va la ecuación de la recta? Ahora yo tengo un eje coordenado X, Y, una línea recta con una pendiente M y una distancia aquí al cruce con el eje vertical que se llama B1. Entonces, la ecuación de esta recta, que es Y igual a MX más B1, ¿sale? ¿Qué pasa si a esta ecuación de la recta le pongo que B es igual a 0? Es decir, tiene cruce en el origen igual a 0. Y en lugar de X y de Y, lo cambio por voltajes. Voltaje y corriente. ¿Sale? Entonces, ahora este va a ser igual a 0. Entonces, no tenemos término B. Y por aquí le vamos a poner voltaje. Y por acá le vamos a poner corriente. Si despejamos para M, que esto es corriente y esto es MB, M va a ser una corriente entre voltaje, ¿sale? Esto como que se me hace conocido,
Y es porque se trata de algo muy parecido a la ley de Ohm. ¿Sale? Ley de Ohm es voltaje entre corriente. Aquí tengo corriente entre voltaje. Entonces, e- esta pendiente es un inverso de una resistencia. ¿Sale? Significa que este comportamiento de línea recta lo puedo modelar como si se tratara de una resistencia. Y este punto de aquí, con este color, este punto de donde parte esta línea recta, le vamos a poner B subíndice K, y se trata de un voltaje de rodilla, y lo vamos a definir como el voltaje, punto de inflexión, donde el diodo empieza a trabajar la región, es este voltaje donde este diodo empieza a trabajar en la región de polarización directa. Entonces, cuando yo tenga un diodo en un circuito, ¿sale? Yo lo puedo ver como una caída de voltaje en serie con una resistencia. Esta caída de voltaje va a ser el voltaje de rodilla, y esta va a ser una resistencia del diodo. ¿Sale? Esto va a ser circuito equivalente. Un circuito equivalente aproximado del diodo, ¿sale? Porque se trata de una aproximación. No estamos considerando esta pequeña curva, sino que lo estamos eh, haciendo de cuenta que se ve como una línea recta con todo el tiempo, por lo que se trata de una aproximación. Pero esta aproximación nos va a permitir analizar estos circuitos. ¿Sale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Cómo vamos a determinar esta resistencia del diodo? Esa resistencia de diodo, pues, por ley de Ohm, tiene que ser voltaje de diodo entre la corriente de diodo. ¿Sale? Vamos a hacer acá un ejemplito. La resistencia del diodo. ¿Sale? Tenemos aquí la recta de carga de un diodo, y vamos a encontrar, uy, vamos a ponerle aquí para corriente de diodo igual a 20 miliamperes y corriente de diodo igual a 2 miliamperes. Para encontrar estas resistencias del diodo, esta corriente de diodo lo vamos a proyectar hacia la recta de carga del diodo. Ese punto lo vamos a ver hacia abajo para determinar el voltaje necesario para, para encontrar esa corriente. ¿Vale? Entonces, para la corriente igual a 20 miliamperes, tenemos voltaje de diodo igual de 0.8 volts. Entonces, resistencia del diodo va a ser 0.8 volts entre 20 miliamperes. A ver cuánto nos da eso.
Nos da una resistencia de 40 ohms. Para la otra corriente de diodo, igual a 2 miliamperes. Tiene un voltaje de diodo de 0.5. Entonces aquí va a ser 0.5 entre 2 miliamperes. En este caso, cuando estamos trabajando con una corriente específica, sí vamos a tener esta corriente de diodo, pero la de este modelo, la de esta simplificación, ¿sale? Debe de ser la pendiente de esta línea recta, ¿sale? La pendiente, vamos a poner aquí una fórmula para esa M. M es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Por acá, esto va a ser, o en el caso de la resistencia, vamos a ponerle resistencia promedio, va a ser voltaje 2 menos voltaje 1 entre corriente 2 menos corriente 1. ¿Vale? Debemos de considerar de dónde a dónde vamos a dibujar esta línea recta para encontrar esta pendiente. ¿Vale? Aquí le voy a cambiar esta R promedio. R prom. ¿Sale? Esta resistencia de diodo, es la resistencia del diodo, pero en un punto específico, un punto de operación. ¿Vale? La resistencia de nuestra aproximación es una resistencia en un rango de valores. ¿Vale? Entonces vamos a hacer otro ejemplo donde calculamos esta resistencia promedio del diodo y no la resistencia del diodo. Ejemplo, determine una resistencia promedio que va a ser igual a un delta en voltaje de diodo entre delta en corriente de diodo alrededor de, no, esto se queda así, ¿sale? Y tenemos esta grafiquita de una recta de carga de un diodo de silicio y queremos esta región de operación, ¿vale? Aquí tenemos 17 miliamperes, por acá tenemos 2 miliamperes, este de aquí es 0.725 volts y este, caray, es al revés. Este es el de a la derecha. Y por acá 0.65. Para esta región de operación vamos a aproximar con una resistencia. ¿Sale? Es esa línea recta que vemos de este punto a este otro. Esa línea recta se trata de una pendiente de una resistencia y es lo que vamos a encontrar. Para esa pendiente hacemos el delta en voltaje, que es 0.725 volts menos 0.65 volts entre 17 miliamperes menos 2 miliamperes. Esto nos va a dar
0.075 volts entre 15 miliamperes. O sea, hace una resistencia chiquitita de 5 ohms. Igual vale la pena mencionar, aunque nosotros no le vayamos a poner mucha atención a esta parte, sí habría que mencionarlo. Tenemos tres tipos de resistencias a considerar para el diodo: una resistencia estática, resistencia dinámica y la resistencia promedio. La resistencia estática es un solo punto, sale un solo punto de operación. Cuando estamos trabajando con corriente directa, nuestro voltaje y nuestra corriente van a ser constantes, entonces la resistencia también va a ser con un valor constante fijo. La resistencia dinámica es cuando tenemos variaciones pequeñas en nuestra corriente alterna. Y resistencia promedio es cuando aproximamos gran parte de la curva. Uy, se desconectó por un momento. Resistencia promedio cuando aproximamos gran parte de la curva con una sola resistencia. Esta última es la que estamos utilizando para dar este modelo aproximado. ¿Sale? Una caída de voltaje en serie con una resistencia. Tal vez esto debe haber puesto más abajo. ¿Esto tienen lista su simulación, compañeros? Va que va. Sí, antes, ok, nos queda poquito tiempo. Dele compartir y ahorita regresamos a esto. Va que va. Ok, dele play. Abra el osciloscopio. Ajá, en el osciloscopio hay un botón que dice Run Stop. Dele clic a ese botoncito. Ajá, ahí está, ¿no? Deténlo tantito o cuando se vea la señal. Uy, presiónale, dale clic y quítalo. Para que se vea, tratando que, ándale, ahí está bien. Ahí está perfecto. Eh, Pon los cursores, a ver, presiona el botón de canal 2, el botoncito de color azul, ese mero. Ahí, para esta medición, importante que ahí le ponga donde dice invert, ponle, ahorita dice off, le tienes que poner en on, ponlo en on. Y ahora pica el botón que dice measures, ajá, y donde dice channel 1 non, pícale y ajá, ahí mero. Ahí donde dice type y dice non, pícale donde dice non hasta que aparezca voltaje PKPK. Otra vez, ahí mero. Ahora dale en back. Ahora otra vez en otro que dice non. Sale en el segundo botoncito de arriba abajo, ahí mero. En fuente, cámbiale a canal 2 y tipo ponle otra vez voltaje PKPK. Ajá, dale en back. Y otra vez otro que está vacío, el tercero de arriba abajo, déjalo en canal 1 y ponle en frecuencia. Ahí mero, 2 kilos, ok. ¿Sale? Entonces, importante que sus mediciones
las haya hecho cuando estamos en esta parte de la práctica, que es cuando estamos midiendo voltaje, el tiempo de retraso de capacitor y tiempo de retraso de inductor. Importante que sí haya tenido el canal 2 invertido. ¿Sale? A ver, espérame tantito. ¿Usted apellidos, compañero? Soy Segura. Estoy en equipo con Raz Soriano. Ok. Ahora sí, esta grafiquita. ¿Sale? La gráfica o la curva de color negro representa la recta de carga del diodo, y estas líneas de color azul es cuando ya tenemos nuestro circuito equivalente aproximado del diodo. ¿Sale? Aquí podemos hacer la siguiente consideración, y es que esta resistencia promedio normalmente es un valor pequeño, ¿vale? Alrededor entre 5 y 10 ohms, ¿vale? Como esta resistencia al promedio suele ser pequeña, muy pequeña en comparación con la resistencia, ¿sale?, del circuito eléctrico, podemos hacer eh, una simplificación a este modelo. Podemos omitir la resistencia promedio de nuestro modelo aproximado, ¿vale? Dando como resultado un circuito equivalente simplificado, ¿vale? Es decir, cuando tengamos un diodo, nosotros, para cuestiones de análisis, lo vamos a ver como si fuera una fuente que indica una caída de voltaje, ¿sale? Y en este caso, cuando consideramos que la resistencia promedio es igual a cero, es decir, que no tenemos esta resistencia, ahora nuestra aproximación, que es esta de color azul, se va a ver así como yo creo que esto me conviene acá, ahorita lo acomodo. Se va a ver así como una línea completamente vertical, ¿vale? Y este es el modelo con el que vamos a estar trabajando. Vamos a hacer algunos circuitos donde aparezcan diodos y los vamos a cambiar por una caída de voltaje igual al voltaje de rodilla del diodo. Para un diodo de silicio, ese voltaje de rodilla es 0.7 volts. Ok, vamos a dejarlo por aquí, compañeros. La siguiente clase les voy a dar unas condiciones que se necesitan cumplir para que este modelo que estamos haciendo aquí sea válido. Y vamos a empezar a hacer ya algunos circuitos. Mm. Pero la siguiente clase es el examen, ¿verdad? Calendario. Ok, sí, la siguiente examen es el examen parcial, ¿sale? Entonces, unos 5 minutos antes de que empiece la clase, 5 minutos para las 7, voy a publicar la actividad, que va a ser un cuestionario de opción múltiple, tal vez parecido a la actividad 5, en el mismo estilo o mismo tipo de circuitos, donde aparezca resistencia, capacitor, inductor. Y la próxima clase, que va a ser la del jueves, continuamos con
con esta parte del diodo. ¿Sale? Las reglas que necesitamos cumplir para poder hacer esta aproximación y algunos ejemplos donde aparezca el diodo. ¿Va que va, compañeros? No se les vaya a pasar a hacer la actividad 5 para que repasen para el examen. ¿Va que va? Nos vemos, compañeros.